a todos, ¿cómo están? Habla la maestra internacional Guadalupe Beso junto al maestro Fide Pérez Daniel. Vamos a comentar una partida del torneo de candidatos entre Anish Giri y Ian Nepomniachtchi. Así que bueno, lo dejo a Dani que se presente y que comente sus impresiones de esta partida y por qué hoy estamos comentando esto. Bueno, como sabrán, me llamo Daniel Pérez, soy maestro FIDE y en este caso vamos a analizar una partida que consideramos que es la mejor partida jugada por el campeón del torneo de candidatos, ¿sí? Este torneo de candidatos se llevó a cabo desde el año 2020, ¿sí? Pero por el tema de la pandemia se fue cancelando, se canceló, se quedó a la mitad y ahora recientemente se volvió a iniciar la otra parte y terminó ganando el jugador ruso. Perfecto. Tenemos una foto, creo. Sí. Ahora vamos a mostrar un poco de quién estamos hablando. Acá de Nepomniachtchi y pronto en noviembre va a enfrentar al campeón del mundo Magnus Carlsen en Dubái. Entonces, vamos a ir viéndolo, cómo juega y sus partidas y acá los tenemos a los dos, la próxima rivalidad que todo el mundo estará atento, así que nosotros también. Así que vamos a seguir acá con el estudio. La idea es aprender, divertirse, consultar las dudas. El que tenga dudas puede comentar, puede preguntar cualquier cosa y los dos como maestros vamos a dar nuestras impresiones. Así que Dani, te doy para comenzar. Bueno, la partida se jugó, creo que si mal no recuerdo, fue la primera ronda en la cual logró ganar Ian Nepo en la partida de ida, ¿sí? En la partida de vuelta terminó en tablas. En esta partida los dos comenzaron con una defensa, una apertura inglesa, la variante simétrica, donde las negras por lo general tratan de repetir un poco lo que las blancas van planteando. Por ejemplo, acá las blancas pueden seguir la línea principal que es con G3, se repite hasta en el momento en donde las blancas rompen en D4, las negras tienen que capturar y acá llegamos a una posición donde seguramente la maestra Wada se debe sentir familiarizada. ¿Qué te parece esto? Sí, yo estoy familiarizada porque esta es como parecido a una siciliana dragón, una apertura que me gusta mucho y que he jugado desde mi infancia, así que vamos a ver. Acá para ir cerrando nomás esta variante, las negras pueden intentar A6, torre B8 y B5. Sí. Bueno, esto es la línea principal. Sin embargo, se fueron por otra alternativa que es D4. También otra jugada bastante principal. Peón por, caballo por y ahora viene un movimiento como E3. Ahora el negro renuncia a poner el alfil en la diagonal e intenta sacarlo hasta B4. Interesante. Las blancas juegan con G3, las negras responden con dama B6 y ahora viene un movimiento bastante bueno que es la jugada caballo de B5. Algo que vamos a aclarar de esta partida es que es una partida de locos, no es una partida usual. El maestro Nepomniachtchi es como que usó mucho de sus recursos para esta partida, entonces vamos a ir viendo qué sucedió. Claro, sí, esta es una alternativa teórica, se ha jugado en algunas partidas, sin embargo, como dice la maestra, son posiciones que uno no se siente tan familiarizado, ¿sí? Pero lo de la elite lo manejan bastante bien. Caballo E5, una jugada para evitar que el caballo salte a la casilla de 6. Bueno, acá ahora el negro responde, el blanco responde con la jugada alfil F4. Ya no encontramos una posición donde nos presionen el caballo. También están tratando de hacer uso de estas casillas oscuras y nos encontramos en bastante conflicto. Sí. Las blancas ahora tienen que atender a esta pequeña amenaza, ¿sí? Una amenaza en F2. ¿Sí? Así que la mejor manera de atender esta amenaza es jugando E3. Y acá ambos jugadores siguen la línea principal con A6 y H3. ¿Sí? Acá puede existir una jugada que es bastante rara, que es la jugada dama A4, con lo cual al caballo no lo podemos comer, ¿verdad? Porque nuestra torre está colgando. Y sin embargo, el negro tiene una jugada bastante graciosa, se podría decir que es la jugada torre A7. Ahora sí amenaza capturar a ese caballo y si la torre es capturada, la dama comería al peón de B2 atacando también a la torre de A1, al caballo de C3 y ese rey. Además también existe una presión sobre F2, ¿sí? Así que la posición casi que se podría decir que se le escapa de las manos a las blancas. Bien, sin embargo acá los dos se tocaron los caballos, ¿sí?
Esto no suele pasar muy a menudo, esta es una posición hiper moderna, ¿sí? A por B5, H por B5 y caballo por C4. Hasta acá seguíamos la línea principal. Han jugado alrededor de creo que 50 partidas más o menos, y en este momento el que decide salir de la teoría, probablemente tratando de poner en práctica algo que tenía preparado, fue Giri. En la partida se jugó torre C1, sí, pero la línea principal se da con la jugada dama B3, D5, alfil por, peón por, dama por B5, dama por, caballo por. Nos amenazan un doble, pero sin embargo tenemos este jaque y luego podemos o bien jugar rey E7 o bien seguir la teoría con torre A5, y la posición es una posición bastante equilibrada en el material, pero con de doble filo. Sí, está interesante, pero bastante difícil también. A veces en este tipo de torneos no desviarse un poco los nervios y todo eso de los candidatos. Obviamente que pudo haber influido un poco o simplemente fue decisión de Giri jugar torre C1. Ahí no estoy segura de cómo se habrá sentido, pero a veces el irse a la teoría se debe simplemente al acto de innovar, Sí, más que todo. también de evitar la preparación del rival, sí. Ujú. Sin embargo, acá probablemente Nepo lo tenía bastante visto esta línea, o bien podía tratar de intuir cuáles serían las jugadas, porque después de este momento Nepo siguió haciendo las jugadas que eran indicadas por el ordenador, y Giri más o menos se fue quedando un poquitito atrás. Ujú. Ahora respondió con D5. No es posible caballo por B2 porque simplemente viene dama B3, y acá Guada le va a explicar por qué el caballo no puede volver a C4. Bueno, acá prácticamente caballo C4 perdería la pieza por alfil por, y la dama que está clavada acá en B6, o sea, esta dama está clavada y el peón no podría comer ya que le Sí, capturan. Entonces, bueno, el caballo no lo puede comer, es un peón envenenado. claro. Tampoco se puede salir por la casilla A4, ¿sí? Porque existe una captura en A4 y no es posible capturar de peón como señalaba Guadalupe, ni tampoco es posible capturar de torre porque el alfil en C8 estaría indefenso, entonces ya estaríamos perdiendo con negra una pieza. Por esa Ujú, razón es que el peón de B2 no se puede llegar a capturar. ujú. Bien, el negro responde con D5 y acá llegamos en un momento muy difícil de la posición. Sí, casi las jugadas que señalaba el ordenador las fue aplicando Nepo, lo fue aplicando bastante bien, y las otras jugadas no eran correctas, no eran tan acertadas, ¿sí? Es un momento difícil, nos amenazan a caballo, tendríamos que sacarlo, ¿sí? Pero Ujú, sin embargo, el jugador de negra decide jugar de manera dinámica con la jugada ujú. alfil B4. Ahora, ¿qué pasa después de peón por? ¿Sí? ¿Cómo deberíamos seguir acá? Deberíamos seguir con una presión hacia ese caballo. Si Sí, estamos, hay una cosita que es interesante esta parte, que es que está entregando un caballo limpio, o sea, estamos hablando de jugadores de 2700, de mucha experiencia, y le entrega un caballo así con alfil B4, pero todo, o sea, toda entrega tiene sus cosas, ¿no? Es como que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. claro, Así que acá Neponechi tiene preparado una secuencia de jugadas que van a presionar más al caballo. Así que vamos a ir viendo qué claro. pasó. Acá el negro jugó con torre A3. El blanco respondió con alfil E5 y las negras tienen que seguir amenazando las piezas del rival, puesto que han sacrificado una pieza y necesitan siempre generar una posición dinámica. Por eso juegan con F6, alfil D4 y dama A5. Bueno, acá las amenazas son jugar con E5, tratar de desestabilizar a ese alfil y comer el caballo de C3. Por esa razón es que las blancas ya no deciden más en defenderlo. Si juegan dama de 2 vendría E5 y las piezas terminan siendo recuperadas por parte de las negras, pero con buena actividad, ¿sí? Ujú. De este tipo de posiciones le gusta más jugar aguada. A mí me Ay, a mí parece me bastante encantan. difícil. Pasa que somos de estilos distintos. Sí. Bien, las blancas jugaron alfil E2 y las negras deciden recuperar la pieza. Alfil torre por C3, y acá Iri sorprende con la jugada
que realiza. ¿Sí? Cualquiera capturaría simplemente en C3 tratando de recuperar esa torre. Sin embargo, él contesta con rey F1. ¿Sí? Le da la posibilidad a las negras de conservar la torre. El problema es que si decide conservar las torres, tiene un gran problema en relación al rey. El rey en F1 de las blancas se encuentra seguro, ¿sí? No es lo mismo acá enrocar, porque vamos a ver que con un enroque la torre de H1 pasa a la casilla F1 y ya no tiene esa misma actividad que tiene al encontrarse ahora el rey en F1 y la columna H sigue permaneciendo para la torre. Acá había una variante concreta que sucedía ante torre A3, G5, ¿sí? Tratar de abrir la posición. Tiene pareja de alfiles, tiene que abrir la posición y además existen algunos jaques ya molestos por estos lados. E5, alfil, torre por, alfil H5 y ya no es posible, por ejemplo, acá jugar con G6 porque simplemente lo pueden comer, ¿verdad? Sí, otra vez un tema de clavada, todo gracias a la torre de H1. Acá probablemente tenga que mover el rey y ya se encuentra bastante rara la posición. Sí, el peón de D5 está en el aire, hay muchas cosas ahí ya. Sí. A mí me daría miedo ya. Claro, porque si como dice Wada, después de rey D8 probablemente ya te puedan comer el peón de D5 y casi que te van a estar atacando muy bien y con amenazas de mate. Bueno, por esa razón es que no come a la torre, ¿sí? Y el negro tampoco saca la torre, ¿sí? Decide jugar B4 para defender eso es lo más increíble, eso es lo más increíble, porque normalmente todos los jugadores estamos acostumbrados a cuando nos comen una pieza volver a capturar, pero en este caso Giri es como que dice, bueno, mantiene la pareja de alfiles, Nepomniachtchi juega con la estructura de peones central, a pesar de que no ha cumplido normalmente, o sea, las reglas generales del ajedrez es hacer el enroque rápido, tener un desarrollo natural y esas cosas, pero acá esta partida es muy alocada, entonces vemos que las posiciones se van a derivar a posiciones un poco difíciles. Bien, el negro ahora responde el blanco responde con la jugada G5, jugada que estuvimos señalando antes. Ahora vino la jugada E5, alfil por C3, peón por C3, peón por y una posición muy alocada. El blanco tiene que tener cuidado, ¿sí? Porque si el negro logra avanzar ese peón hasta séptima, va a ser un peón muy peligroso. El blanco contesta con la jugada dama B1 que presiona también en H7, a lo cual, como dice Wada, uno se tiene que enrocar, pero en esta posición todavía no está pudiendo hacer eso el negro. No debería. Claro, no debería porque termina la partida con mate. Entonces el negro, Nepo, responde con dama C7. Hasta este momento todos iban acertando las jugadas del ordenador, ¿sí? Y ahora viene una jugada muy sorprendente. Primero, si se come en D5, lo que sucede es que viene la jugada C2, alfil H5, rey D8, jugada muy buena. Poner el rey ahí en un lugar donde no le dan más jaques y después dama C1, alfil F5 y como les mencionaba, el peón avanza, está a un paso de coronar, está bien protegido por las piezas y probablemente el negro se sienta cómodo en esta posición, a pesar de tener un rey en D8, pero ese peón da un poco de ataque, sí, un poco una de miedo. cuestión para decir, o sea, me ha pasado en partidas, yo en los años de competición que tengo, que, bueno, lo más común es enrocarse en la apertura y todo eso, pero también me ha pasado de llevar el rey de un lado del tablero al otro o hacer alguna maniobra que está como fuera de las reglas y eso por ahí, ¿qué pasa? Las reglas de los libros conceptuales me refiero. Y o sea, el tema del rey es que el rey tiene que estar donde está más seguro. Si está más seguro haciendo el enroque, bien, pero en este caso vemos que en el centro, en esta variante, estaría mejor. Entonces, las piezas tienen que estar simplemente en los lugares que convienen. Eso es muy importante que sepan. Claro, y también hay que ir haciendo los movimientos que llaman la posición, ¿sí? Por ejemplo, en esta posición la partida siguió con dama de 3. Acá uno pensaría ya, bueno, es el momento de enrocarnos, ¿sí? Podemos hacerlo, lo hacemos. Sin embargo, acá Nepo sigue entendiendo que la posición está yendo bastante dinámica y tiene que ir haciendo jugadas acorde a la posición, ¿sí? Jugadas dinámicas, siempre y cuando no perjudiquen a su propio rey o a su material.
Y por esa razón es que ahora viene una jugada que es acompañada por el ordenador, pero que es una jugada fantástica y que demuestra también el lado creativo de este jugador. Ujú. Juega con B5. ¿Sí? La idea es tratar de defender el peón de C, ¿sí? Es decir, obligar al rival a que decida comer el peón de C o comer alguno de los demás peones. Por ejemplo, ya sabemos que si come el peón de D o incluso el de B, simplemente vendría peón adelante. Por esa razón es que acá Guiri se encuentra con una jugada que es más o menos obligada, que es comer al peón de C. B por C, y ahora es importante, hasta ahora el negro conserva siempre un buen centro, ¿sí? Y una buena cadena de peones. Es importante tratar de romper esta cadena de peones para que los peones queden débiles y así sean más fáciles de capturar. Por eso es que ahora las blancas contestan con E4, ¿sí? Las negras responden con D por E4 y ahora viene otra jugada, torre H4, ¿sí? Fíjense cómo las piezas se van sumando de forma muy extraña, ¿sí? Ahora el negro decide defender el peón de C4 y recién en la jugada 28 Nepo decide enrocar. Vale. Se ve que las reglas están para romperse, dijo Ned. No, realmente, a ver, es algo muy inusual. Lo cotidiano, lo de los mortales es enrocarse rápido, como yo, como Dani, como todo el mundo, enrocarse rápido y bueno, pero estamos en la jugada 28, es más, normalmente se aconseja enrocarse antes de la 10 o a lo sumo la 15, dependiendo de la línea teórica, ¿no? Pero estamos en la 28 y hace el enroque y es obvio, o sea, de cierta manera es obvio porque en algún momento lo puede hacer y lo tiene que hacer. Eso sí, es una decisión que yo lo considero como que lo hace para que la torre entre en algún momento a activarse. El rey en el centro o en el costado ya es una cuestión circunstancial. Obviamente que en el costado, acá en G8, estará mejor. Pero al hacer el enroque estás trayendo una pieza al ataque. El enroque, por ende, es una jugada de ataque. Sí, Parece una jugada muy sencilla, pero esta torre después va a causar algunos problemas. exactamente. El, el negro ahora sigue, perdón, el blanco sigue con alfil por C4, ¿sí? Ahora el negro decide resolver su problema en relación al alfil, ¿sí? Este alfil puede ser capturado con jaque. Por eso es que viene una jugada muy interesante que es rey G7. Con este movimiento impedimos que nos capturen el alfil con jaque y además seguimos manteniendo una presión sobre las piezas del blanco. Ahora el blanco se encuentra en una posición difícil, ¿sí? Si juega dama D3, viene la jugada alfil F5, ¿sí? Perdiendo una calidad. Y si hace el movimiento dama B4, vendría, tras dama B4, vendría el movimiento torre B8, alfil B5, alfil D5, torre 2, dama B7, dama G4, rey H8 con posición muy difícil. Creo que acá la siguiente jugada era la jugada dama F5, soltando el alfil de B5 y tratando de conseguir algunos jaques y algunas molestias más, causarle alguna molestia más al rey negro. ¿Sí? Una posición muy compleja. Guiri decide jugar con dama B3 y tras torre B8 decide entregar la dama tratando de conseguir una fortaleza. ¿Sí? Captura el alfil y retoma, da un jaque primero. Importante ver que si se va a H8 termina con torre G8 mate. Sin embargo, decide el negro irse a F8 y tras alfil por... Bueno, el blanco cuenta con un peón pasado en la columna A, un peón libre, cuenta con un alfil y con una torre. Parece material suficiente como para tratar de generar una fortaleza. Sin embargo, vamos a ver también el otro lado bueno por parte de Nepo, que es bastante técnico este jugador, ¿sí? Acá empieza a hacer jugadas muy técnicas que van mejorando poco a poco su posición, ¿sí? Primero da este jaque, da un par de jaques más, probablemente para tratar de ganar un poquito más de tiempo, y viene la jugada H5, ¿sí? Empieza el blanco a tratar de dar algunos jaques, ¿sí? Y lo que tiene que tratar de hacer acá el negro es avanzar los peones, ¿verdad? Para dejar a ese rey más indefenso. Sí, una cuestión para Nepo es como que va avanzando los peones, pero también por el hecho de que el peón de H está aislado y normalmente no suele servir los peones aislados en algunos casos. Entonces, bueno, primero va avanzando el de H, después va avanzando de a poquito, así que vamos a ir viendo.
Torre H7 atacando ese peón, dama F3 y ahora viene el avance de E4. Ahora la partida en sí, o este final mejor dicho, gira en todo caso en el momento en el que las negras quieren hacer el movimiento de 3 y las blancas van a tratar de no dejarlo. Si las negras hacen el movimiento de 3, van a generar mucha debilidad en ese rey, ¿sí? Probablemente caigan algunos de los peones del flanco del rey y también el blanco va a tener que estar pendiente de dejar la torre, el alfil todo defendido porque pueden existir jaques dobles que terminen capturando esa pieza. Por eso es que a partir de este momento empieza el blanco a tratar de impedir el movimiento de 3. Bueno, acá existe una jugada muy mala, si uno pretende seguir avanzando, le dan jaque, pierde la dama y ya pierde también la partida. Por esa razón es que trae el rey a E7. Es importante también, tanto en los finales como también en el medio juego, mantener el rey cerca de los peones. Bueno, alfil D1, dama C3, torre D5 y H4. Así como decía Wada, era un peón débil y ahora lo entrega, pero lo entrega para dejar al rey rival más indefenso y también ese peón de H probablemente en algún momento termine cayendo. Viene peón por la jugada F5. La idea es, como les repito, tratar de hacer E3 en buenas condiciones, tratar también de jugar F4 y E3 rápido y atacar a ese rey. Torre por F5. Acá Giri trata de apelar a un recurso salvador que es algunos finales de torre y peón para generar una fortaleza, ¿sí? Para que el rival no pueda pasar. Entonces decide entregar el alfil, ¿sí? Y juega con torre G5. Bueno, acá ya habían pasado el control, creo, ¿sí? Y creo que las partidas son hasta la jugada número 40, pasan el control, les dan más tiempo y ya tienen más tiempo para reflexionar su jugada, ¿sí? Sí, justamente ese es un ritmo que se suele jugar en los torneos internacionales y bueno, también en este caso era un torneo presencial y, o sea, perdón, estaba, disculpa, estoy re despistada. En este caso, en el torneo, se juega tanto presencial o online a esos ritmos también, o sea, Sí, sí. En el caso de los presenciales igual se dan mucho más tiempo. Es decir, esta partida creo que, si mal no recuerdo, los jugadores tenían 2 horas por jugador más 30 segundos de incremento, tenían la obligación de anotar, ¿sí? Y en la jugada número 40 le daban, creo, 1 hora más por jugador y en la jugada número 60 unos 30 minutos más. Es decir, que una partida en total, en una como es para la elite, puede llegar a durar 8 horas tranquilamente. Sí, no, o sea, siempre todas las partidas se pueden alargar, ya sean de cualquier manera, así que esta es una de las más largas que hay. Sí, las blancas contestan con torre G4, dama B1. Acá vamos a pasar un poquitito rápido y vamos a ir explicando más que nada las amenazas en el aire, ¿sí? El peón de A no se lo puede seguir defendiendo, ¿sí? Tarde o temprano va a terminar cayendo, entonces Giri decide entregarlo ahora. Torre H3, como sabrán, existe el ordenador que te va a decir cuáles son las jugadas correctas y las que considera que son jugadas correctas en base a una profundidad. Y también hay algo que los ajedrecistas pueden llegar a utilizar que es, si mal no recuerdo, lleva el nombre de tabla de Molotov, que consiste en posiciones a partir de piezas en finales de 6 piezas, de 7 piezas o 8 piezas, que ya se ha estudiado muchísimo, ¿sí? Y que se sabe cuáles son las fortalezas, las posiciones en las que pueden llegar a ser tablas, las posiciones que se pueden llegar a ganar, ¿sí? Y probablemente Nepo conozcan muchas de esas posiciones, ¿sí? Y es bastante interesante entender que acá probablemente el ordenador marque que las negras pueden comer el peón de H4, ¿sí? Y uno lo puede llegar a hacer, pero después avanzando un par de movimientos, 4 o 5, tratándose obviamente las correctas de las blancas, llega a una posición en la que ya no marca tanta ventaja, ¿sí? Eso es lo que pasaría con dama por H4. La tablita que le mencionaba indica que el rey en F1 junto con rey E2 puede mantener la posición, ¿sí? Puede mantener ahí un bloqueo. Fortaleza, sí. Bien, sin embargo, entonces las negras deciden no comer, acá amenazan un descubierto y van a tratar de avanzar con el rey, ¿sí? Da este jaque y es muy importante acá entender que la casilla F1 es importante. Si las blancas dejan la casilla F1, el rey, la dama se va a poner en F1 y pronto el peón de F es probable que caiga.
¿sí? Entonces decide avanzar con el rey. Acá como vemos ya la maniobra rey F1 y rey E2 no se están pudiendo hacer, ¿sí? Y lo que trata de hacer entonces ahora Nepo es tratar de ir con el rey a comer el peón de H. ¿Sí? Acá vemos que pierde un tiempo, la torre se tiene que mover, sale de ahí, cruza, se va y come tarde o temprano el peón termina cayendo, ¿sí? Come ese peón. Ahora, come con el rey, recordemos que el rey no está en E2, ¿sí? No puede generar una fortaleza y esta posición el negro la puede ganar, ¿sí? Saca al rey de donde se encuentra, lleva al rey, la manera de ganar es bastante bonita, es simplemente llevar el rey a E5, ¿sí? Ponerlo en D4 y ahora hacer el movimiento dama D3. Venciendo la fortaleza. Sí, sí, totalmente. Con la jugada dama de 3 ya la dama, el rey pueden pasar, sí, porque en todo caso acá la torre siempre bloqueaba, no dejaba pasar al rey más de la tercera fila. Pero ahora utilizamos la dama, que entregamos la dama. Si nos comen la dama, nosotros tomamos de peón, única jugada para ganar, y después de rey F1, rey C3, seguiría rey C2 apoyando la coronación. Y si esta torre empieza a dar vuelta, eh, vendría rey C3, rey C2 y el rey cruzó y con esto ya puede hacer el movimiento E3, ¿sí? Como les mencionaba, en el final giraba en torno a que si podían hacer el movimiento de 3 o no. Ahora al hacerlo pasamos a una lucha de dama contra torre puro donde las negras pueden ganar, ¿sí? Es un final igual difícil, pero es posible ganar. Sí, realmente increíble las vueltas que dio y lo bien que hizo la técnica de este final. Fue una partida muy reñida, muy luchada entre, bueno, ambos candidatos y la verdad es que espero que la hayan disfrutado. Claro, como mencionamos, Ujú. Nepo tiene esto, ¿sí? Que puede hacer que el match jugando contra Carlsen, que son a 14 partidas que se van a jugar En noviembre en Dubái. bien, en noviembre en Dubái, sí, y van a ser a 14 partidas y puede que sean partidas bastante emocionantes por el estilo de este jugador. Además, Ujú. también porque tienen una trascendencia entre los dos jugadores, es decir, han jugado en campeonatos mundiales juveniles, por ejemplo, recuerdo un campeonato mundial sub-12 que lo había ganado Nepo por adelante de Carlsen. Carlsen había salido segundo en aquel mundial, también en algunos torneos, sí, y ahora los dos jugadores, bueno, Carlsen tiene por arriba de 2.840 y Nepo tiene 2.790 aproximadamente, así que va a ser una partida, van a ser partidas muy emocionantes, también por el estilo de jugador Ujú. que es Nepo, creativo, como vimos en la apertura, y técnico, bastante técnico en el final. Sí. Ujú. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Dani les contó un poco de este candidato, así que bueno, la verdad espero que nos sigan en los próximos videos. No olviden suscribirse los que quieran y bueno, estaremos haciendo nuevas actividades en próximos videos también. Y por supuesto en el candidato estaremos ahí comentando algunas partidas que se den. Pero nada, desde ya gracias y les mandamos un saludo. Un beso. Chao, chao.